Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar estudiando la segunda parte de la carta o el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que es lo que habíamos visto la última vez. Pero antes de ir directamente ahí a estudiar, quisiera poner una antesala, un contexto, para entender aún mucho mejor lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo. Todos sabemos sobre el libro de Levítico. El libro de Levítico nos enseña o da instrucción, sobre todo en aquel tiempo, a los sacerdotes de Israel, porque ellos necesitaban conocer cómo se podía adorar a Dios de una manera correcta. Entonces, Dios revela esto a través del libro de Levítico para que enseñe al pueblo de Israel y les guíe en una adoración adecuada, porque la adoración a Dios no es de adorarlo como uno quisiera. O sea, Dios ha establecido los parámetros, cómo es que se le debe adorar a Dios. Y nosotros podemos recordar que los israelitas estuvieron en Egipto cerca de más de 400 años, 430 años, y estuvieron allí subyugados. Muchísimas generaciones pasaron, así que ellos no sabían adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos si sabían adorar era a los dioses de los egipcios como ellos adoraban. Estaban metidos en la cultura egipcia, así que ellos no sabían cómo adorar al Dios verdadero. Habían estado expuestos a esa locura de la adoración de los egipcios. Y a pesar de que ellos fueron obedientes a ese mandamiento de que pintaran el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos, a pesar de que ellos fueron sacados de Egipto y a pesar de que ellos recibieron la ley de Dios, sin embargo la tendencia del pueblo israelita era aferrarse a sus generaciones anteriores, era el politeísmo, porque eso es lo que habían hecho en Egipto anteriormente. La tendencia de ellos era aferrarse al paganismo que habían vivido allí en Egipto. Por eso ellos, recuerdan cuando recibieron la ley de Dios, casi inmediato hicieron un becerro de oro. Solo podemos imaginarnos la tendencia de ellos de adorar a otros dioses. Entonces Dios no iba a permitir que ellos vivan y adoren como los egipcios. Dios no tolera la idolatría y no iba a tolerar tampoco la idolatría en ellos, ni tampoco iba a tolerar la inmoralidad egipcia. Por lo que Dios entonces ofrece este libro de Levíticos y ahí define cómo es la adoración que se le debe hacer a Él. Esa es la adoración aceptable a Dios. En los capítulos del 1 al 16 de este libro de Levíticos, tiene que ver con la pureza y habla constantemente, siquiera más de 125 veces, instruye al pueblo a que deben ser puros. Y al mismo tiempo está acusando al pueblo de las impurezas. Se trata de que deben enfrentar el pecado, que tienen que arrepentirse y ofrecer un sacrificio apropiado. En los capítulos del 17 al 27 de Levíticos tiene que ver con la instrucción de la santidad personal. Y ahí va a decir constantemente, sed santos como yo soy santo. Así, 50 veces se está repitiendo esto de que deben ser santos. Deben ser santos. Esencialmente, esto es lo que sirve para la adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque si me acompañan aquí en el libro de Levítico, capítulo 18, quisiera mostrarles y leer junto con ustedes los versículos del 1 al 5. Vamos a observar esto. Recordemos, podemos imaginarnos, cerca de 2 millones de personas, 2 millones de judíos habían sido liberados de Egipto. Dios había mostrado las 10 plagas, había mostrado todo su poder. El Mar Rojo se había abierto, ellos habían pasado y estaban bien en el otro lado y luego las aguas se cerraron y mataron a todo el ejército egipcio, todo el ejército de Faraón. Luego el Señor los llevó al monte y ahí les revela su ley. Y aquí está la instrucción para que ellos puedan adorar correctamente. Y
Levítico 18:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Esto está queriendo decir que no hay otro Dios, no hay politeísmo, hay un solo Dios. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, dice. Verso 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Está hablando de las dos tierras. Ellos habían salido de Egipto y dice, no vas a hacer lo que hacías allá. Ni vas a hacer a donde vas a ir, que es la tierra de Canaán que les había prometido y los estaba guiando hacia allá. No quiero que vivas como viven los de Canaán, dice, al cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Dice, yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y termina diciendo como la firma de él, yo, Jehová. Un solo Dios, ese es el Dios vivo y verdadero, el Dios de los israelitas. Y ahí les está dando la orden, que no pueden comportarse ni como los egipcios, ni como los cananeos. Y si usted se da cuenta, a partir del versículo 6 en adelante, siempre está hablando de la palabra desnudez, continuamente. El versículo 7, 3 veces, el versículo 8, repite otra vez 2 veces la palabra desnudez, y se repite en los siguientes versículos hasta que dice en el verso 20, si usted se fija el verso 20, además dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Bueno, si algo nosotros podemos definir al paganismo es con esta palabra desnudez. ¿Qué es el paganismo? Aquí en el libro de Levítico nos habla constantemente de la desnudez. Si algo podemos definir nosotros a Egipto y a Canaán es con esta palabra, es desnudez. Esto es lo que había allí. Ahora mire el verso 21, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Vaya, ¿por qué todo esto? Porque así es como vivía esta gente. Y Dios está preparándoles. Yo no quiero que ustedes vivan de esta manera como viven los egipcios y los cananeos. Ellos viven así, ustedes no pueden vivir así. Y mira el verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Verso 26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y el verso 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Este libro es tan claro porque Dios habla de un llamado a la separación, de un llamado a separarse de la cultura pecaminosa, un llamado a separarse de la cultura pagana, de la inmoralidad sexual. Tú no eres así. Si tú has sido redimido, porque este pueblo había sido redimido de esa esclavitud de Egipto, ya no vas a vivir como vive esta gente, ¿no? Entonces, esto es un llamado a no vivir bajo esta inmoralidad sexual de todo tipo, ¿no? ¿Por qué dice? Porque yo soy Jehová tu Señor, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor tu Dios. Vaya, si hemos sido redimidos de todas estas cosas, entonces nosotros no debemos tener nuestra mente en esas cosas. Dios no quiere una separación. Ahora, esto es importante para nosotros, porque esto es lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero si vamos al Nuevo Testamento,
leemos, por ejemplo, Santiago 4:4. Si vamos al Nuevo Testamento, en Santiago 4:4, hace un llamado también el Señor y dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y un texto que seguramente usted lo sabe de memoria, primera de Juan 2:15, que dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros no podemos adorar a Dios y conducirnos o vivir nuestra vida como está viviendo el mundo. No hay cómo, es una incongruencia. Si hemos sido redimidos, nosotros debemos adorar y vivir a Dios como Él nos dice. La iglesia, el día de hoy, la iglesia de Jesucristo, entre comillas, en vez de huir de estas cosas, más bien vemos que se esmera constantemente para ser parecido a la cultura. La iglesia de hoy está pareciéndose a la cultura, como sea posible está esmerándose por parecerse a la cultura. Desde hace décadas ha comenzado esto, y para los líderes de las iglesias es popular que la gente venga a la iglesia sea como sea, con tal de que la gente venga a la iglesia, y están queriendo acomodar el programa de la iglesia o la reunión de la iglesia como si fuese algún evento del mundo y que la gente pueda sentir eso, de manera que le agrade. Eso es lo que estamos viendo, no solo el día de hoy, esto viene ya décadas atrás, hace muchos años que nos hemos dado cuenta de esto. Entonces la iglesia, en vez de ser aterradora en cuanto a los pecadores, ahora está agradando a los pecadores. Se ha puesto la iglesia a afirmar el pecado en lugar de condenar el pecado. Eso es grave lo que está ocurriendo el día de hoy. Se ha vuelto la iglesia muy sentimental en cuanto al pecado, en lugar de ser doctrinal y ser una iglesia teológica. Se ha vuelto muy informal y se ha perdido la solemnidad en la iglesia. Está entreteniendo la iglesia en vez de ser edificante con la palabra de Dios, pues gusta ahora entretener. En vez de ser una iglesia honesta, de hablar la verdad, ahora es una iglesia falsa, engañosa la iglesia, porque no está predicando el verdadero evangelio. A la iglesia hoy en día no le gusta, le resulta ofensivo, ¿no? Le gusta la idea de ser una ofensa a la cultura, no gusta caerle mal a la cultura. La iglesia está abocada en eso el día de hoy y piensa que si pueden acercarse todo lo que pueden a la gente que disfruta la cultura, pues está bien. Eso es lo que están buscando ellos. Nosotros leemos aquí en Levítico 18 que es el designio de Dios para su pueblo redimido, que debemos estar completamente separados de la cultura pecaminosa, separados de este mundo pagano. Nosotros no debemos vivir como ellos están viviendo, es claro. No debemos pensar como ellos piensan y tampoco hablamos como ellos hablan. Tal vez nos preguntamos cómo es que la iglesia el día de hoy llega así, a este punto de haber bajado absolutamente todo y traer el mismo mundo a la iglesia. Bueno, ese es el pragmatismo, es decir, y el utilitarismo. Es decir, que si esto funciona, si trae a la gente, y no importa si me mezclo con la cultura, con tal de que traiga a la gente, si esto funciona, entonces hagámoslo en la iglesia, porque esto da resultados. Y así es como lamentablemente muchos líderes cristianos en las diferentes iglesias se están manejando. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que tú puedes traer tanta gente y llenar ahí en la iglesia? No es que yo hago este programa, eso te funciona, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer. Y ni siquiera están viendo si eso significa mezclarse con el mundo, vivir como el mundo vive. Lamentablemente ese es el punto en que ha llegado la iglesia hoy en día. Los líderes cristianos, entre comillas cristianos, hablan menos de la doctrina, hablan menos de la teología y más están hablando de las estrategias, que debemos hacer estrategia y la metodología que vamos a usar para entonces cautivar a las personas y que nuestra iglesia aparentemente se llene y sean creyentes falsamente. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo, así que nos pone al tanto para nosotros también el día de hoy.
en Apocalipsis 2:12, que habla de la iglesia de Pérgamo. Este es el prototipo de la iglesia moderna, que piensa que puede acariciar el pecado y sigue siendo cristiano, sigue teniendo poder espiritual, ¿no? Y puede acariciar el pecado de una manera así, tranquila. Y la semana pasada vimos acerca del autor. El autor es el Señor Jesucristo. Se presenta allí y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y se presenta con esta característica: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Así dice el versículo 12. Y veíamos que esta es la descripción de la autoridad judicial del Señor Jesucristo. Así es como se presenta a la iglesia de Pérgamo. De su boca salía una espada aguda, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 19, habla de que va a hacer juicio con esa espada aguda de 2 filos que va a salir de su boca. Servirá para juzgar a las naciones, ¿no? Los 2 filos significaba que corta de cualquier lado que usted lo gire. En Apocalipsis 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entonces está hablando de juicio. ¿Y por qué? Porque entendemos el contexto de la iglesia de Pérgamo, en el problema que se estaba encontrando, y el Señor va a venir con esta espada. Así es como se presenta, pero para hacer juicio. La iglesia cristiana del día de hoy está volviendo a un tiempo como este, como la iglesia de Pérgamo. Porque la iglesia hoy en día se ha vendido a Satanás, se ha casado con el mundo. Está viviendo con los prototipos y con todos los principios mundanos las iglesias el día de hoy. Ha perdido la fuerza espiritual, ha perdido el poder espiritual, pero cree que tiene poder espiritual. Pero si no vivimos con los principios que Dios nos da, la iglesia pierde su poder espiritual. Y esta iglesia estaba a punto de perder. El Señor iba a venir con esta espada de 2 filos. Hablamos sobre la ciudad, lo difícil que fue para los cristianos allí no adorar a César en absoluto, porque ellos no adoraron. Y esto fue duro seguramente para ellos y hubo persecución. Vimos también sobre la iglesia. Entendemos que la iglesia fue fundada muy posiblemente en esos 2 años y medio que estuvo el apóstol Pablo allí en Éfeso, y el evangelio se difundió por todo lugar, porque de allí se iban por las carreteras a las diferentes ciudades y seguramente llegaron a este lugar de Pérgamo y allí se fundó una iglesia. Vimos también el elogio. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y es interesante porque el texto nos dice que Pérgamo era el lugar de la sede de Satanás. Si Satanás había escogido un lugar donde habitar, donde morar, entonces había sido Pérgamo. Se había establecido el centro de operaciones en este lugar. Así que nosotros podemos imaginarnos la presión que vivían estos creyentes. El verso 13 dice: yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. La palabra morar es algo que es residente. Tú tienes una residencia, tú moras, es decir que allí tú estás viviendo, estás residiendo. Eso es algo permanente. Ahí estaba entrincado Satanás. Nosotros recordamos que la sinagoga de Satanás estaba en Esmirna, pero aquí está el trono de Satanás. Eso es lo que vamos a ver. La verdadera iglesia, decíamos, tiene éxito por las palabras que Jesús dijo: edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Mucho menos donde mora Satanás, no puede prevalecer, ¿no? Porque está el Señor Jesucristo allí. Y sigue diciendo el verso 13: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es un elogio para los hermanos de Pérgamo. Retener el nombre significa más que solamente mencionar un nombre, significa la misma persona, significa la obra de esa persona. Y ellos habían retenido el nombre, es decir, Jesucristo y toda su obra. Y no has negado mi fe. Habían sido valientes, no habían negado, no se habían avergonzado del Señor Jesucristo, ¿no? Por más de que tenían allí a Zeus allí, un trono gigante inmenso para adorarlo, sin embargo ellos habían adorado al Dios vivo y verdadero.
Si unimos todo esto, es terrible la situación de ellos, porque ese trono de Satanás tal vez significa porque ahí estaba la adoración a César, estaba la adoración a Zeus, con un trono gigante que habían hecho como un honor a Zeus, el dios de los griegos, y estaban adorando allí. Y también al dios de la medicina, al Dios que sanaba cualquier enfermedad y que el símbolo era la serpiente. Recuerdan que hablamos la semana pasada. Todo esto, si tú lo juntas, bien puede referirse al trono de Satanás. Había mucha idolatría, mucha adoración fuerte en este lugar. Por eso el Señor mismo le llama el trono de Satanás. Pero ellos habían retenido en medio de todo esto el nombre. Y esto es un gran elogio. Y no habían negado la fe, así que no se avergonzaron del Señor, no negaron al Señor Jesucristo, no negaron la doctrina, fueron fieles al Señor. Esto es algo verdaderamente que sobresale en ellos. El valor de la fe de ellos entonces fue algo evidente. Se pusieron de pie con toda valentía por Cristo. No estaban avergonzados del testimonio del Señor. Ni siquiera en ese lugar que se le llamaba el mismo trono de Satanás. Pero no fue fácil para la vida de ellos. Y el verso 13 sigue diciendo, pero retienes mi nombre, no has negado a mi fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No sabemos bien quién es Antipas, posiblemente haya sido un líder de la iglesia de Pérgamo o haya sido el pastor de la iglesia de Pérgamo. Cuando dice mi testigo, la palabra en el idioma original es martus, que posteriormente se le llamó mártir a todo aquel hombre. ¿Por qué? Porque muchos cristianos murieron por la fe en Cristo. Y se les llamó así mártires. Ellos no negaron la fe, fueron fieles. Y ahora sí pasamos entonces a la condena. Y esto es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy. Hay elogio. Y vemos aquí que es interesante que una iglesia sea elogiada así por el Señor Jesucristo, pero viene la condena y esta es la parte triste de la iglesia de Pérgamo, que es lo que hemos hablado en la introducción. Verso 14, observamos aquí, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tienes personas allí, dice, que están creyendo unas pocas cosas que son falsas. Específicamente vemos que son dos cosas importantes falsas. Es dos doctrinas erróneas que estaban en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí ve? La responsabilidad de la iglesia de Pérgamo es lidiar con esas dos cosas falsas que se estaban levantando y que seguramente esto iba a crecer y a crecer. Pero la iglesia no estaba lidiando con esos dos errores. La iglesia no lo estaba haciendo. No se trata de negar al Señor. Ellos no han negado al Señor. Han puesto la fe en Jesucristo en verdad. Ellos no negarían la fe para nada. Se trata entonces de que ellos están siendo suaves con el pecado, suaves con dos falsas doctrinas. Están siendo tolerantes ante el error evidente allí en la iglesia y dos errores garrafales que están ocurriendo allí dentro de la iglesia. Y los hermanos están cómodos. No están diciendo absolutamente nada sobre ese problema. Son dos doctrinas y los menciona. El uno está identificado con un personaje del Antiguo Testamento que es Balaam y el otro está identificado con un personaje del Nuevo Testamento llamado Nicolás. Los menciona claramente. Mira el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, que hay algunos. No estamos hablando de toda la iglesia de Pérgamo. Hay algunos allí que están reteniendo, es decir, que están enseñando una doctrina equivocada, falsa. Es la enseñanza de Balaam o la doctrina de Balaam. Eso está en Números, capítulo 22, 23 y 24. ¿Cuál es esta doctrina de Balaam? Bueno, lo resume allí el mismo Señor Jesucristo en el verso 14. Y les dice, esta doctrina es esta, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vaya, esa es la doctrina errónea. Estaba enquistada esta doctrina con un grupo de hermanos que allí estaban, y los hermanos no estaban haciendo absolutamente nada ante ello. Podemos recordar un poco Balac, que es el rey de Moab, ¿no? Siempre estuvieron entre Israel y Moab, y los moabitas siempre estuvieron en antagonismo, en diferencias, en algunas peleas, ¿sí? Este es el rey de Moab, Balac. Ahora el rey Balac busca, si vamos a Números, la historia usted la puede leer después, está buscando a este profeta, pero era un profeta falso, este profeta Balaam. ¿Por qué? Le pagó a este profeta porque Balac decía, el rey Balac decía, si este profeta me maldice a Israel, seguro que Israel va a ser destruido, va a ser maldito. ¿Por qué? Porque él pensaba que Balaam tenía ciertos poderes de profetas, que si lo maldecía, entonces sería maldito el pueblo de Israel. Se acerca entonces a este profeta falso Balaam, le paga y le dice, quiero que maldigas a Israel, quiero que maldigas a Israel. 3 veces intentó Balaam maldecir y no pudo. Cada vez que intentaba fallaba, porque Dios es soberano y Dios controla todas las cosas. Entonces Balaam comenzó a idear otro plan. Ese es el plan que está aquí, que habla el Señor Jesucristo. Si no puedo maldecirlos, lo he intentado 3 veces, entonces voy a hacer otra cosa, voy a corromperlos a ellos, voy a corromper a este pueblo israelita. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un complot, que las mujeres moabitas vivan entre los hombres israelitas y los puedan seducir sexualmente hasta llevarlos al matrimonio. Y una vez que ya están casados, les lleven a la vida idolátrica de Moab. Mira la trampa que diseñó este Balaam. Y la vida de Moab podría reducirse a una simple declaración: fornicación y fiestas idolátricas. Esta era la vida de Moab: fornicación y fiestas idolátricas. Vaya, ahí había orgías, glotonerías, de todo tipo, ¿no? Podría describirse como un libertinaje y prostitución. Eso degradaría al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y le quitaría el poder al pueblo de Israel, porque ya Dios no estaría con ellos. Y esto le funcionó a Balaam. Esto le funcionó a Balaam. La doctrina de Balaam es la doctrina de que el pueblo de Dios entonces puede casarse con los paganos, y así se convertirá luego ¿en qué? En los mismos paganos. Había algunas personas en esta iglesia de Pérgamo que estaban diciendo, bien, oye, sí, podemos casarnos nomás, podemos entremezclarnos con los paganos, no debemos estar separados de los paganos, debemos vivir juntos con ellos, podemos casarnos con los incrédulos, podemos hacerlos. O sea, un grupo estaba diciendo eso, ¿se ve? Podemos involucrarnos en la vida de los paganos, en la vida de ellos, podemos mezclar ciertos patrones de conducta, lo podemos hacer, no hay problema, regresar un poco a la vieja vida moral. Lo podemos hacer. Eso es lo que estaba diciendo y haciendo un grupo aquí en la iglesia de Pérgamo. Si nosotros vamos a la historia, Dios condenó absolutamente esta unión entre Israel y los moabitas. Dios condenó. Y aquí también el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos habla de que Él condena una unión así de la iglesia de Pérgamo, los cristianos de la iglesia de Pérgamo, con cualquier pagano. En la segunda carta a los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aunque específicamente no habla de matrimonio, sí habla de la idolatría, ¿no? Pero ¿qué sería unirse y casarse con un pagano si luego lo que vamos a hacer es justamente irnos hacia el paganismo? Eso es lo que dice y enseña la Escritura. Pero aquí había algunas personas que estaban diciendo que puedes ser cristiano y puedes adorar ídolos, que no hay problema, que puedes adorar ídolos. Puedes ser cristiano y puedes cometer fornicación, ¿no? Con una sacerdotisa de esas paganas que habían en los templos.
puedes tener libertinaje y aún siendo cristianos, puedes venir a estas fiestas. Recuerden que las fiestas que habían allí en esta idolatría eran orgías, era paganismo terrible. Pero estas cosas se estaban enseñando en Pérgamo. Y lo que era peor, los cristianos en Pérgamo no estaban haciendo nada al respecto, no estaban haciendo absolutamente nada. Por eso Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Así, de plano. Es lo que dice la Escritura. No hay que soy medio amigo de Dios. ¿Ves? Te unes al mundo, eres enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, entonces no estás viviendo como el mundo. Es así como nos define el Señor en el Nuevo Testamento también. Entonces no debe haber compromiso con el mundo. No puede haber matrimonio con los incrédulos. Pero algunos estaban allí enseñando esta doctrina de Balaam, de que puedes hacer este tipo de cosas. Podrías comprometerte con los paganos y los incrédulos y llegar a practicar estas cosas. Pero ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Y así la gente estaba comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, cometiendo actos de inmoralidad. Y nosotros recordamos el primer concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15? Que recomendaron, después de que discutieron el punto sobre los gentiles y qué es lo que se le debería a ellos poner, y dijeron que se aparten de la contaminación de los ídolos. ¿Por qué? Porque la idolatría te va a absorber en realidad. O sea, no participes de eso. Esa fue la recomendación que se les dio a todas las iglesias gentiles. Porque podemos llegar a un abuso de la libertad cristiana, ¿no? Y en nombre de la libertad cristiana podemos llegar al otro lado y entonces estar aparentemente en los dos lados. Muchos débiles van a tropezar. Y también se les recomendó a ellos que se aparten de toda fornicación. Y la fornicación que refiere aquí no es una fornicación a manera personal, sino se refiere a estas orgías que habían en esta idolatría pagana, en esta adoración a los dioses. Es a eso que se están refiriendo, estas orgías públicas que pueden contaminar la vida de un creyente. Esto resolvió el concilio y por décadas se llevó esto, pero en la iglesia de Pérgamo ahora estaban pensando diferente, y lo peor es que estaban diciendo: Dios tolera esto, sí se puede hacer estas cosas, cuando claramente había sido estipulado anteriormente de que no es así. Y había otra cosa más. Aparte de esta doctrina, había esta otra doctrina, dice, verso 15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mira, y también tienes, esta palabra es interesante, es importante porque indica que la enseñanza de estos nicolaitas condujo a la misma conducta de Balaam, al versículo anterior. Está refiriendo que esta doctrina de Nicolás también está llevando a la misma clase de conducta de Balaam. Así que eran comparables a los que seguían a los balaamitas. Entonces algunos están pensando que se remonta a Nicolás. Nicolás es el que fue nombrado diácono en Hechos 6. Algunos están diciendo que se refiere a esto, que más tarde este Nicolás desertó de la fe y se convirtió entonces en un apóstata. Eso no es verificable para nosotros, pero aparentemente este hombre, quien quiera que fuera Nicolás, ¿no?, como Balaam, había abogado por un estilo de vida mezclado. Es decir, puedo ser cristiano y puedo mezclarme con el paganismo, con mi vida inmoral anterior, o como vive la sociedad de la cual yo salí. Esa es la idea aquí en esta doctrina también de Nicolás. Bueno, es muy posible, algunos comentaristas dicen que este puede haber sido el incipiente conocimiento del gnosticismo, ¿no? Muy posiblemente, en que tú te sentías que podías llegar a un cierto grado de espiritualidad y que en nombre de la gracia tú podías cometer cualquier cosa, que no había problema con eso porque es el cuerpo, pero tú estás conectado a Dios. Posiblemente, pero vemos que Nicolás, la doctrina de Nicolás, lleva a una vida pagana, a una vida de fornicación, a una vida igual que
el caso de Balaam, del profeta Balaam. Así que eso es una perversión de la gracia de Dios, fue un abuso de la libertad. Es como el antinomianismo, que ustedes deben leerlo en su boletín. Habla de eso, es decir, yo soy cristiano en nombre de la gracia de Dios y del cristianismo. Puedo hacer lo que sea, yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano y puedo cometer cualquier tipo de pecado. Algo parecido a esto tenía Nicolás. Bien, el punto aquí es interesante, lo que señala aquí. El núcleo de miembros de la iglesia de Pérgamo, estaba aferrado con el elogio que dice el Señor Jesucristo, es decir, que ellos se habían mantenido fiel, no habían negado el nombre del Señor Jesucristo, no se habían avergonzado del Evangelio, ¿se ve? Este es el núcleo de la iglesia de Pérgamo. No habían negado la fe, habían sido fieles, pero había un grupo que era diferente, que estaba enseñando otra cosa. Ahora, lo peor es que este núcleo de hermanos de Pérgamo no estaba haciendo nada con estas dos doctrinas erradas y falsas que estaba llevando la idolatría completa a la iglesia. No había hecho absolutamente nada. Se habían quedado callados. Entonces viene el mandato de Dios. Entonces le va a decir, ¿qué es lo que debes hacer para solucionar eso? Antes de que venga con mi espada de dos filos que sale de mi boca. Y entonces en el verso 16 dice, por tanto arrepiéntete. Esa es la primera palabra, dice por tanto. Es decir, después de haber hablado todo esto, después de todas estas dos doctrinas cerradas, y no has hecho nada, oye, yo te digo que tú debes arrepentirte. Debes dar el giro de 180 grados y darte la vuelta y regresar por el camino correcto. Es pecaminoso lo que haces. Estás quedándote callado. Eres suave con estas dos doctrinas equivocadas. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 16. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, no toleres el pecado en la iglesia. No lo toleres, no seas suave. No puedes permitirlo. No te hagas el amoroso, solo el amoroso. Tienes que hablar. ¿Ves? Primero los Corintios 5:6 dice, ese lo estudiamos cuando vimos la carta a los Corintios, ese caso en la iglesia de los Corintios de un joven que estaba con la mujer de su padre unido sexualmente, es un caso de incesto. Y en el versículo 6, capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, verso 6 dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ese es el gran problema. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si se está viendo un pecado allí y no haces nada, no hablas ni nadie dice nada, entonces eso va a leudar muy pronto, rápido va a leudar. Otros van a decir, sí se puede hacer. Ya lo comienzan a considerar en su mente y luego dicen, yo también podría hacerlo ante las tentaciones de este mundo. Entonces, el mandato por eso dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque eso de ser suave allí es pecaminoso. Cuando debes acercarte y hablar sobre el pecado. No hay lugar para el compromiso con el mundo, con los paganos. ¿Sí ves? Esto es algo interesante. Si no excluimos a los incrédulos, esto es muy importante porque es lo que no hacen las iglesias hoy en día. Si nosotros no excluimos a los incrédulos de la comunión del cuerpo de Cristo, entonces estamos en un error. O sea, si tú le haces a un impío creer que es creyente y le haces participar de la comunión y nunca le hablas de que es un impío, de que no es un creyente, nunca le dices así, le haces creer que es así, estamos en ese pecado. Porque la iglesia es para los convertidos. La iglesia es para los que Dios ha justificado con la sangre de Cristo. Los impíos, los que no son creyentes, nos agrada que estén aquí. Pero ellos no pueden decir lo que sea, ellos no pueden proponer las cosas que sean del mundo. Están aquí para escuchar la verdad del Evangelio. Y que por esa verdad del Evangelio que la están escuchando, ellos sean salvados, sean transformados y sean cristianos. Esa es la idea del impío en la iglesia.
Entonces, esto es algo importante para nosotros. Creo que esto es una misión de cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer cuando yo veo con un hermano que no es cristiano y veo que él se está creyendo que es cristiano? ¿Puedo ayudarle? Si lo tengo a la mano, si soy un poco, ya he conversado con él, puedo decirle algunas cosas para que él pueda saber su condición espiritual. No sea, primero que no se autoengañe, ¿no? En cuanto a su cristianismo, su condición espiritual. La iglesia está diseñada para que los incrédulos vengan y digan no lo que quieran que ellos quieran decir, no, y sean aceptados como ellos vienen, no. La iglesia ha sido creada para que el incrédulo venga y escuche la verdad del evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, hablar la verdad. Esa es columna y baluarte de la verdad, no para recibir recomendación del mundo. El mundo no tiene nada que recomendar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, en absoluto. Nosotros debemos hablar la verdad, esa es nuestra tarea. Y escuchando esa verdad que nosotros comunicamos, entonces el impío puede ser salvado. El impío puede ser salvado y rescatado. Y lo peor es que cuando permitimos que los incrédulos entren a la iglesia y participen en la iglesia. Por eso es que los incrédulos no podrían participar en cosas que hacemos aquí. No hay cómo. Un impío no puede adorar a Dios porque ni siquiera lo conoce. Él está adorando, entre comillas, o tocando un instrumento o haciendo cualquier cosa, lo hace para la gloria de Él, porque no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Y en eso la iglesia debe ser celosa. Si no, vamos a tener entonces una iglesia con un estilo de vida de Balaam, es decir, afuera hace lo que sea y vemos aquí, enseña la Biblia y que no hay ningún problema. No es así. No es así. ¿Sí ves? La iglesia nunca debe ser un lugar donde los incrédulos se sientan seguros. El incrédulo no debe sentirse seguro, aunque debe sentirse amado aquí el incrédulo. Debe sentirse amado. Debe sentirse bien recibido, pero no seguro. Porque la predicación debe alertar su corazón, alertar su vida de que se encuentra en destino a la condenación, al infierno. Deberían estar un poco asustados, aunque amados. Deberían estar temerosos, aunque son bien recibidos y bienvenidos, ¿no? Donde puedan escuchar la verdad y ser salvos. Entonces, nunca se puede suprimir el error comprometiéndose con él. Esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo. Nosotros, en verdad, sí, queremos tender la mano en el amor, sí. Queremos traer incrédulos para escuchar la verdad de Cristo y experimentar nuestro amor y experimentar nuestra bondad y nuestra gracia. De hecho, nos encanta que el día de la cena, el 20, aquí a las 6 de la tarde que va a comenzar este evento, vengan muchas personas que no conocen a Jesucristo, porque quisiéramos que escuchen la verdad del Evangelio. Es el único mensaje que puede cambiar sus vidas. Es el único mensaje que puede transformar sus vidas. Pero nunca debiéramos darle falsa seguridad. Nunca debiéramos darle falsa seguridad. ¿Sí ves? Haciendo como que conocen a Jesucristo, ¿no? Porque ese sería un engaño de nosotros como iglesia. Entonces tenemos un compromiso serio nosotros. Verso 16 dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vaya, va a venir y va a pelear con la espada de su boca. Es juicio. Viene con juicio el Señor sobre la iglesia de Pérgamo. Nos hace recordar un poco a la misma historia de Balaam, cuando él se encontraba con ese asno avanzando en Números 22. Es interesante lo que dice en Números 22. Les voy a leer, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, está hablando del profeta Baal, iba subido sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Ahí estaba la espada de Jehová, estaba la espada. El asna vio la espada también, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. ¿Qué hizo Balaam? Mira el verso 31, dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano.
Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Fue bueno que se haya inclinado sobre el rostro. O sea, esa espada iba a cortarlo. Eso es lo que debía hacer Pérgamo, porque la espada iba a venir. Se avecinaba la espada sobre ellos. Y bien, y termina con un consejo el Señor Jesucristo en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto vemos una repetición en las dos iglesias anteriores. Es como decir, oye, escucha, o sea, no te pierdas, mira, escucha bien, presta atención a todo lo que se va a decir. El Espíritu Santo ha inspirado esto para ti y lo ha hecho el Señor Jesucristo, que es el mensaje, y lo ha recogido Juan y lo ha escrito para que tú lo puedas escuchar. Esta es la voz de Cristo, la voz de Juan, es la voz del Espíritu Santo. Escucha, dice, pon atención a esto. ¿Qué cosa es? Y aquí viene el consejo. Al que venciere. Y nosotros ya sabemos quién es el vencedor. ¿Quién es el vencedor en este mundo? ¿Quién es el único vencedor en este mundo? Según 1 de Juan 5:4, lo hemos estudiado. 1 de Juan 5:4, ¿lo recuerdan? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el creyente. Por eso dice el que venciere. El cristiano tiene esta fe victoriosa. El verdadero creyente va a vencer porque tiene esta fe victoriosa. Pero aquí hay una promesa después de estas amenazas temerosas que ha hecho el Señor. En el verso 17 dice, daré a comer del maná escondido. Daré a comer del maná escondido. Y bueno, recordamos al pueblo de Egipto en el desierto cómo le alimentó y le dio el maná del cielo. Aquí dice que es un maná escondido. Bueno, nosotros podemos recordar que los israelitas en el arca del pacto, en algún lugar del arca del pacto que lo abrían, ahí habían guardado, ¿no?, la vara de Aarón y también una porción del maná. Ese es el maná escondido, que significa la vida. En este caso, en el Nuevo Testamento, es la vida de Cristo, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces es la promesa que daré a comer el maná escondido. Eres un vencedor, eres un cristiano, entonces tú tienes la vida para siempre porque tienes a Cristo para siempre. ¿Qué dice el verso 17? ¿Qué más dice? Y le daré una piedrecita blanca. Algunos comentaristas han dicho algunas cosas que realmente pueden tener mucha razón, pero hay una nota interesante en esto. Cuando un vencedor ganaba en los juegos, cualesquiera que fueran estos juegos, no era raro que el vencedor le fuera dado como parte de su premio una piedra blanca, una piedrecita blanca. Y esa piedra blanca significaba que era el pase de admisión al festival que se llevaba a cabo después de los juegos para todos los que habían vencido. Si le daban, usted ha ganado, le damos esta piedrecita, con esto usted puede entrar al festival, ¿no?, donde se va a celebrar todos estos triunfos que han ocurrido. Entonces puede ser que el vencedor reciba el boleto de la victoria eterna en el cielo. Esa es la idea, la fiesta que vamos a tener con Dios en el cielo. Y luego sigue diciendo el verso 17, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es ese nombre nuevo? No lo sabemos. El único que va a saberlo es cada creyente que reciba esa piedrecita. Cuando se reciba esa piedrecita, vamos a mirarla bien y ahí estará un nombre nuevo. Ahí conoceré cuál es mi nombre y seguramente usted va a conocer cuál es un nombre nuevo que el Señor le está dando. Y esa es la bendición que Dios le da a esta iglesia. Este es el consejo. Haz esto, haz esto. Oh, tú eres vencedor y vas a recibir esto. Es una gran bendición. No queremos ser una iglesia que se compromete con el mundo. Así que nosotros tenemos que lidiar con estas cosas que el Señor dice que como iglesia debemos lidiar dentro de ella. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque no quisiéramos que venga el Señor con la espada de dos filos que sale de su boca. No quisiéramos ninguno de nosotros encontrarnos
con la espada del Señor para disciplinar. Queremos que nuestra fe sea una fe real. Estamos aferrados al nombre de Él. No queremos negar la verdad, pero tampoco queremos comprometernos con el mundo. ¿Sí ves? Tenemos que hablar la verdad como columnas y baluartes de la verdad. La iglesia debe hablar la verdad. No debemos anidar doctrinas falsas o erróneas. Inmediatamente debemos acercarnos a hablar. Eso es lo que nos dice la Escritura. No podemos ahí estar siendo suaves con el pecado cuando debemos ir y hablar para que el hermano sea reprendido en su pecado y sea ganado para el Señor, ¿no? Y no se desvíe su camino. Es muy posible que en toda iglesia y en esta iglesia también, porque esta iglesia no es la excepción. Aquí hayan personas que vienen los domingos y otros días y no son creyentes de Jesucristo, no creen en Jesucristo. Y están de pronto viviendo la doctrina de Balaam. Tal vez vienen los domingos aquí y alaban y adoran a Dios como todos los creyentes lo hacemos aquí. Pero salen de este lugar y van a practicar la fornicación y todo tipo de inmoralidad, como el baalismo, como los nicolaitas, ¿no? Pensando que se puede vivir así. Pero el Señor dice, cuidado, esa es la advertencia, cuidado que tengo esta espada que viene sobre aquellos que viven de esta manera. Creo que es un llamado a nosotros a vivir santamente, a buscar la santificación. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias porque nos haces ver lo que nuestras iglesias pueden adolecer, Señor, muchas veces de ser suaves, tibios, contemplantes con el pecado, con la contaminación. Ayúdanos, Señor, a ser activos, a movernos, a actuar, a hablar, a exhortar, a animar, a reprender, si es posible, Señor. Ayúdanos a hablar la verdad sobre los que no son creyentes, no hacerles creer de que son creyentes. Ayúdanos a que esta iglesia sea una iglesia cada vez más purificada por ti. Ayúdanos a ser veraces nosotros, Señor. Ayúdanos a no contaminarnos con el mundo. Reconocemos que hay tanta tentación en este mundo, Señor, en el cual muchas veces ahí estamos, tan cercanos a toda esta tentación, Padre. Ayúdanos a no sucumbir. Fortalece nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser santificados, a apartarnos del mundo. Sabemos que estamos comprometidos contigo, no con el mundo, Padre. Ayúdanos a hacer esta luz que este mundo necesita, Señor, que todo ve oscuridad, ve las iglesias iguales que el mundo. No hay diferencia, Señor. No queremos agradar al mundo, queremos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos. Te suplicamos, Señor. Levántanos como una iglesia que sea obediente a ti, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos estado en tu presencia, por todo lo que hemos alabado y adorado y te hemos reconocido lo que tú eres para nosotros, Señor. Todo, absolutamente todo. Sin ti no somos nada, Señor. Sigue ayudándonos. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones y ministra nuestros corazones mientras tenemos el compartir con nuestros hermanos aquí, Padre. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.